Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. En este caso vamos a estar hablando sobre el divisor de voltaje. Es un tema que realmente nos va a servir bastante dentro de futuros ejercicios, entonces vale mucho la pena que lo veamos en una clase independiente. Entonces, empecemos analizando qué es lo que tenemos en este circuito eléctrico. Básicamente tenemos un circuito eléctrico de una sola trayectoria o una sola malla, y recordemos qué es lo que pasa en este tipo de circuitos. La corriente que circula a través de todos los componentes, es decir, a través de R1, a través de R2 y a través de la fuente, es exactamente la misma. En este caso no tenemos valores definidos, pero sí tenemos las variables. Tenemos I de t, tenemos V de t, tenemos la resistencia 1 y tenemos la resistencia 2. Empecemos aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff a esta malla. Empecemos por ejemplo haciendo el recorrido a partir de este punto. Empezando de este punto, si hacemos el recorrido, encontramos que un signo positivo de un valor de VR1. Eso es lo que yo voy a colocar aquí. Más VR1, seguimos haciendo la trayectoria y que me queda, encontramos un signo positivo de un valor VR2 y eso es lo que voy a colocar acá. Más un voltaje en la resistencia 2, seguimos haciendo la trayectoria. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos ahora un signo negativo de un valor de V de t. Y eso es lo que yo voy a colocar en la ecuación de la ley de voltaje de Kirchhoff. Una vez que yo ya apliqué la ley de voltajes de Kirchhoff, igualamos con 0. Vamos a despejar a una variable. En este caso voy a despejar a la V de t. Nota que si yo despejo a la V de t me quedaría como el voltaje que está en la resistencia 1 más el voltaje que está en la resistencia 2. Aquí simplemente estoy haciendo el despeje del voltaje que tenemos en la fuente de voltaje independiente. Ahora bien, lo que voy a hacer es cambiar estos voltajes por su equivalencia. Su equivalencia dependiendo de qué, de la ley de Ohm. Recuerda que es lo que me dice la ley de Ohm, es que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Es decir, viva la reina Isabel. ¿Qué me quedaría entonces? Me quedaría como V de t es igual a el voltaje en la resistencia 1, es decir, el voltaje que tenemos en este punto. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aplicar la ley de Ohm para esta resistencia. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría como resistencia, que en este caso sería resistencia 1, por corriente. ¿Pero cuál es esa corriente? Recuerda que en una sola trayectoria la corriente que circula es exactamente la misma. Entonces es I de t más el voltaje que está en la resistencia 2, que es lo que nos dice la ley de Ohm, que el voltaje que está en ese punto es la resistencia por la corriente. ¿Qué resistencia tomamos? Obviamente es la resistencia 2. ¿Qué corriente tomamos? Obviamente es la I de t, porque la corriente que está circulando a través de R2 también es I de t. Como son componentes que están en serie, la corriente que circula a través de ellos es exactamente la misma. Ahora lo que yo voy a hacer es factorizar a ese I de t. Me quedaría como I de t que va a multiplicar a resistencia 1 más resistencia 2. Como son términos semejantes, el I de t lo estoy factorizando. Vamos a despejar a I de t de esta forma. Me quedaría como V de t dividido R1 más R2. Y quiero que te fijes en lo siguiente, que yo ya encontré cuál es el valor de la corriente con base en los parámetros del valor de tu fuente de voltaje y con base en el valor de las resistencias que tenemos involucradas. Si yo quiero calcular el voltaje que tenemos en la resistencia 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a hacerlo del lado de acá. Si yo quiero calcular el voltaje que está en la resistencia 2, tiene que ser igual a ¿qué? A la resistencia, en este caso, ¿cuál es el valor de resistencia? R2, que va a multiplicar a la corriente. ¿Qué corriente? I de t, que es la que está circulando a través de todo el circuito. Pero esa I de t yo ya la calculé. Entonces voy a colocar lo que equivale, es decir, V de t dividido R1 más R2. Si yo vuelvo a escribir esta ecuación de una manera más sencilla, me quedaría como el voltaje que está en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 dividido resistencia 1 más resistencia 2, y todo esto va a multiplicar a V de t. Y esta es
una de las ecuaciones que más vamos a estar utilizando en el análisis de circuitos eléctricos, porque a partir de dos resistencias, a partir de una fuente de voltaje independiente, con esta fórmula ya puedo calcular el voltaje que está en la resistencia 2, aunque yo no conozca la corriente. Nota que aquí lo que necesito nada más es el valor de voltaje y el valor de las resistencias, que regularmente ya se dan. Algo extra que podemos hacer es calcular el voltaje que está en la resistencia 1. Si yo quiero calcular el voltaje que está en la resistencia 1, vuelvo a aplicar la ley de Ohm, que me dice que es la resistencia por la corriente. En este caso, ¿qué resistencia sería? La R1, que va a multiplicar a la corriente. ¿Qué corriente sería? Es exactamente la misma de aquí. ¿Por qué? Porque recuerda que al ser una trayectoria en serie, la corriente que circula a través de todos los componentes es exactamente la misma. Entonces simplemente la reescribo, me quedaría como V de t dividido R1 más R2 y listo. Hacemos lo mismo, la reescribimos para que quede de una forma más fácil y me quedará como resistencia 1 dividido resistencia 1 más resistencia 2, y esto va a estar multiplicando al valor de tu voltaje de tu fuente independiente. Estas dos fórmulas son las más importantes que vamos a estar encontrando cuando hablamos de divisor de voltaje. Ya más adelante ya verán cómo podemos aplicar estas dos fórmulas. Vamos a hacer un ejercicio utilizando estas fórmulas que hemos encontrado. Listo, en este ejercicio me piden calcular el voltaje V2, el cual es el voltaje que tenemos en la resistencia número 2. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Vamos a renombrar las resistencias. Esta por ejemplo es la R2, esta es la R1 y este es VDS. No depende del tiempo porque es un valor fijo. Vamos a aplicar simplemente la fórmula que obtuvimos en la demostración anterior. ¿Qué me quedaría? Me quedaría como V2 va a ser igual a R2. ¿Cuál es el valor de R2? Son 30 kilo ohms dividido R1 más R2, es decir, 90 kilo ohms más 30 kilo ohms, y todo esto va a estar multiplicando al valor de voltaje de tu fuente de voltaje independiente, que en este caso son 9 volts. Si yo hago esa operación, me da un resultado de 2.25 volts. Y listo, aquí ya estamos utilizando la fórmula de divisores de voltaje. Ahora, algo extra que vamos a hacer es encontrar el voltaje que está en la resistencia 1. Y ese voltaje lo voy a nombrar, por ejemplo, V1. Ese voltaje V1 va a ser igual a ¿qué? Me quedaría como el valor de la resistencia 1. Recuerda, en las fórmulas anteriores, lo único que cambia es este punto. Lo que cambia es, en vez de ser R2, ahora es R1. ¿Cómo me quedaría entonces? Me quedaría como 90 kilo ohms dividido 90 kilo ohms más 30 kilo ohms por 9. Realizando esta operación me da un resultado de 6.75 volts. Y yo ya encontré el voltaje que está en la resistencia número 1. Es decir, el voltaje que tenemos en estos dos puntos. Ok. Ahora quiero que notes algo muy importante. ¿Qué es lo que pasa si tú sumas este voltaje con este voltaje? Si tú haces esa suma te da el voltaje VDS. Es decir, que voltaje 1 más voltaje 2 es igual a VDS. Es decir, 9 es igual a la suma de 2.25 más 6.75. ¿Por qué estoy haciendo esto? Es simplemente para aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de un divisor de voltaje, estamos hablando de que la fuente de voltaje que tenemos, en este caso VDS, se divide entre las dos resistencias, entre R1 y R2. Y de esta forma nosotros estamos concluyendo el tema de divisor de voltaje. Ya más adelante vamos a estar hablando, vamos a estar utilizándolo para hacer más fácil la resolución de algunos circuitos eléctricos, entre otras cosas. Entonces, espero que el video haya quedado claro. Si quedaron dudas, recuerda, puedes hacerlas ahí en los comentarios, que yo con gusto las voy a responder. Y bueno, no me queda otra cosa más que decirles muchas gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos en el siguiente. Bye bye.